Buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño análisis jurídico sobre la responsabilidad de los ISPs. Vamos a utilizar un caso, digamos un caso moderno, digamos que está en la actualidad, que es el famoso Lady Tantra. Pero primero eh, quiero empezar básicamente diferenciando algunos términos que son necesarios para después proceder a enlazar con la parte jurídica. Entonces, nos compete inicialmente pues hablar sobre los ISPs. ¿Qué son los ISPs? Pues, básicamente por sus siglas en inglés es un Internet Service Provider que traducido a español básicamente lo que es un proveedor de servicio de Internet. En resumen es una compañía básicamente que brinda un usuario, que brinda al usuario final, ¿no es cierto? Ya sea un hogar, una universidad, una empresa, cualquier persona, ¿no es cierto? Acceso a la red de Internet. Yo personalmente lo considero, lo catalogo como un facilitador, ya que es una empresa que te permite entregar el acceso al Internet. Es decir, te entrega una llave, ¿no es cierto?, de tal manera que tú puedas hacer uso de los servicios, hacer uso del Internet directamente. Utilizando una analogía muy burda, ¿no es cierto?, es el peaje dentro de una autopista. ¿Qué significa? Yo le pago una cuota de dinero al Internet Service Provider y él me permite acceder a la carretera. El vehículo en que yo me transporto dentro de esta carretera, de esta autopista, vendría a ser la computadora o el celular o la tablet o cualquier dispositivo básicamente que me permita hacer uso de esta autopista. Ahora bien, el ISP es tan importante debido a que al ser el medio de acceso, ellos pueden fácilmente saber quién utiliza la autopista. Efectivamente, podría almacenar la información de uso de varios accesos, ¿no es cierto? Y obviamente, pues ahí vienen algunos eh, temas técnicos, ¿no es cierto?, que imposibilitan de alguna manera saber a ciencia cierta, con exactitud, qué persona es la responsable dentro de la publicación o la generación de contenidos. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, yo puedo estar en mi hogar, ¿no es cierto?, y utilizar el Internet para ingresar a Google y realizar una búsqueda. El Internet Service Provider podría fácilmente saber que ingresé, ¿no es cierto?, a qué hora ingresé, ¿sí? Cuál fue el sitio que visité, ¿sí? Y de alguna manera también este Internet Service Provider también lo que hace es de alguna manera filtrar el contenido, podría filtrar el contenido. Entonces podría haber un tipo de censura, ¿no es cierto? Porque tecnológicamente me permite hacer esto. Ahora, la gente a veces tiende a confundir, ¿no es cierto?, lo que es un ISP con un servicio de alojamiento. Es decir, si bien es cierto, un Internet Service Provider por lo general también te ofrece otros servicios, ¿no es cierto?, como el alojamiento de páginas web o la creación de correos electrónicos, no son lo mismo. Definitivamente no son lo mismo. Porque, de nuevo, el Internet Service Provider es quien me entrega a mí la llave, ¿sí? Y de tal manera yo puedo hacer uso, yo puedo acceder directamente a utilizar el Internet. Si hacemos una comparación, ¿no es cierto? Google o GoDaddy o DreamHost no son ISPs directamente, ¿sí? GoDaddy, por ejemplo, es un servicio que me permite adquirir un dominio, por ejemplo, y alojar mi página web dentro de él. Pero yo no podría llegar hasta GoDaddy, ¿no es cierto?, sin haber previamente pasado a través de un ISP. Google, de alguna manera, lo conocemos por el buscador, pero sin embargo, sí tiene ciertos servicios de ISPs, pero son proyectos puntuales, ¿no es cierto? Y que nosotros no los vemos directamente, no están masificados, sino que sirven exclusivamente para una línea de negocio que ellos tienen. Entonces Google, para nuestro ejercicio, va a seguir siendo un buscador y no un Internet Service Provider. Y de esos pues tenemos muchísimos ejemplos. Directamente en nuestro país pues podemos hablar de Claro, de Telconet, que son Internet Service Provider, pero no, pero además te brindan otros servicios como los que estábamos diferenciando en un inicio, es decir, alojamiento, cuentas de correo y otros servicios adicionales. ¿Sí? Dentro de los ISPs que nosotros podemos tener en nuestro país, pues tenemos TV Cable, .net, CNT, todos ellos, ¿qué es lo que me van a entregar? Me van a entregar la llave. ¿Sí? Es la llave para yo poder acceder al Internet y obviamente desde ahí recién empezar a generar o a crear contenidos o a consumir contenidos. ¿Okay? Entonces, dado un poco este esquema inicial, lo que voy a hacer ahora es analizar un caso
¿sí? Muy pequeñito, muy sencillo para ver cuál es la responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué medidas se puede tomar y hasta dónde nosotros tenemos la capacidad para identificar si es que existe una responsabilidad y si definitivamente pues existe un responsable? En este caso vamos a hablar sobre el infamous o el poco famoso caso de Lady Tantra. Ok, dentro de los hechos tenemos una grabación, ¿no es cierto? Que está a la salida de un motel, ¿sí? Está clarísimo que el autor o la persona que está grabando el video es el esposo de la señora. La señora sale de un vehículo y pues obviamente se configura, digamos, una primera controversia jurídica, ¿no? Porque siempre se pregunta en este instante si es que efectivamente el esposo tiene eh, el derecho, ¿no es cierto?, de poderle firmar sin el consentimiento. Se nota que ella no está muy contenta de lo que está sucediendo. Y obviamente estamos frente a ya una relación jurídica, ¿no es cierto? Pero digamos que ese no es nuestro problema todavía, porque nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista, desde la responsabilidad que tendría ya sea el ISP, ¿no es cierto?, o la persona que subió el video, que es realmente donde nosotros queremos llegar a realizar el análisis, ¿sí? Está clarísimo que el esposo, ¿no es cierto?, estaba preparado, es decir, había un dolo detrás de su actuar, él sabía a lo que se iba a enfrentar y él estaba muy preparado. De hecho, uno puede ver más adelante que hay otras personas que también tienen cámaras de video, que están filmando, ¿no es cierto?, que están tomando fotos, ¿sí? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿no es cierto? Hasta ahí ya tenemos algo que no parecería ser dentro de la norma, si es que se me permite o no se me permite grabarle a una persona de esa manera, ¿sí? Ahora, más adelante sucede que este video es compartido. ¿Cómo se compartió? Hay muchísimas teorías, desde que se compartió primero vía WhatsApp y después alguien lo subió directamente a las redes sociales, pero la realidad es que en el caso particular, pues yo lo recibí directamente desde WhatsApp. La sociedad, efectivamente, esto al ser completamente viral, empieza a compartir el video y se esparce naturalmente por varias redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, ¿sí? Y obviamente el video sigue siendo escandaloso para muchas personas y en otro de los casos pues podemos nosotros hasta el día de hoy encontrar vestigios del video, es decir que todavía uno puede hacer una búsqueda muy sencilla en Google o en cualquier buscador y va a encontrar y va a tener acceso al video. Eso es parte de lo que nosotros vamos a realizar nuestro análisis, ¿ok? ¿Dónde está la responsabilidad? Pues a pesar de que muchas personas dicen que es muy sencillo saber quién pudo publicar este video, la realidad es que hasta el día de hoy nadie podría atreverse a indicar que fue una persona en particular. Evidentemente todos podríamos pensar que es el esposo, la persona que hizo este video, y que fue el que efectivamente viralizó el video, es decir, lo compartió el video, ¿sí? Pero no tenemos ninguna evidencia, ni no tenemos ninguna certeza de que efectivamente esto es así, ¿sí? Sobre la responsabilidad. Efectivamente, es del esposo, es del ISP, es del buscador, es YouTube, es WhatsApp, es Twitter, es Facebook, es del amigo, ¿sí? No podemos identificar. Una de uno de los verdaderos problemas sobre este tipo de acciones que existen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos nosotros hemos visto el video, todos hemos compartido el video de alguna manera, ¿no es cierto? No se pueden identificar, no hay una huella, ¿no es cierto?, en la cual se evidencia que efectivamente es del esposo. Se podría pensar que es del ISP, es decir, el quien me dio la llave, el que tiene una responsabilidad por detrás de este escarnio público que se hace sobre la señora. Pero la verdad es que el ISP, como lo veíamos en un inicio, ¿no es cierto?, simplemente me dio la puerta para yo poder ingresarlo y la generación de contenido no le corresponde como una responsabilidad directa al ISP, sino es el usuario, ¿sí?, el que dolosamente, ¿no es cierto?, o realmente para hacer daño, ¿no es cierto?, ha permitido subir el video. Lo subió y lo compartió, de tal manera que obviamente se viralizó este video, ¿sí? Se puede decir, no, es que se puede hacer un chequeo de la fecha
desde el dispositivo, entrar a un tipo de peritaje, ¿no es cierto?, desde el video, pero a la altura de la manera en que ha sido manipulado el video, ¿no es cierto?, que ha pasado de distintos dispositivos, ¿sí? Esa metadata, o sea, la información que pudo haber tenido el video, no la vamos a poder evidenciar porque efectivamente está muy manipulada. Entonces tendremos que tener mucho esfuerzo, se debería invertir cuantiosas cantidades de dinero para poder obtener algún vestigio, ¿no es cierto?, que compruebe que efectivamente ese video o el primer vestigio del video corresponde al esposo y que se subió desde alguna red, desde alguna casa, desde una universidad, desde el trabajo o desde cualquier otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, acá ya tenemos un problema. El problema es que no podemos responsabilizar a una sola persona. El, el ISP no es responsable en absoluto, ¿no es cierto? El buscador no es el responsable. YouTube y ninguno de los servicios que facilitaron la viralización de este video o facilitaron que se comparte el video, ¿no es cierto? No pueden ser tampoco responsables porque no podrían controlar esa cantidad de información que se está desplegando, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un pequeño problema. Ahora, directamente, ¿qué se podría, en un caso hipotético, ¿no es cierto?, en el cual nosotros identifiquemos al responsable y este responsable, pues efectivamente, eh, tenemos toda la evidencia que cometió uno, que subió el video, ¿sí? Nuestra constitución directamente es muy clara acerca de cuáles son nuestros derechos y nuestras garantías. Entonces, el artículo 66, ¿no es cierto?, de la Constitución de la República de Ecuador, nos reconoce y nos garantiza ciertos derechos básicos. En su numeral 18 nos dice que el derecho al honor y al buen nombre. Está clarísimo, ¿no es cierto?, que esta viralización del video terminó afectando el buen nombre de la señora. No tenemos al día de hoy una evidencia, ¿sí?, sobre cuál es el estado emocional de la señora, pero yo creo que todos estamos súper claros de que no es algo que ella se sienta conforme ni que se sienta satisfecha y que tampoco no nos debería a nosotros afectar como sociedad, porque efectivamente es su buen nombre, ¿no es cierto?, es su imagen, ¿no es cierto?, tal cual como lo tenemos consagrado constitucionalmente. En el mismo artículo de la Constitución, en el numeral 19, también habla sobre la protección de los derechos de carácter personal, ¿sí?, que no solo incluye mi imagen como persona, ¿no es cierto?, sino que va un poco más allá, porque incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, ¿sí? Su correspondiente protección es obvio que la imagen, o sea, el momento que estoy filmando a la persona, yo no puedo hacer uso de esa imagen como yo quiera, ¿sí?, sino que debo tener realmente la autorización. Y obviamente lo que estamos haciendo aquí es violentando un derecho constitucional a la imagen y al buen nombre. Por otro lado, tenemos esta distribución o difusión de estos datos, ¿sí?, sin la autorización requerida del titular. Obviamente, la señora en ningún momento, y eso se lo puede apreciar claramente, ella está conforme con la grabación. Ella en repetidas ocasiones incita al esposo a que pare la grabación, ¿no es cierto?, porque obviamente se siente afectada. Entonces, me parecería que aquí ya existe otra violación, y esa violación es, digamos que no es tan difícil de probarla porque la estamos viendo nosotros directamente, ¿sí? Y finalmente, dentro del mismo artículo constitucional, ¿no es cierto?, en su numeral 20, nos habla sobre el derecho a la intimidad personal y familiar. Y es obvio que este es un momento personal. eh, Nosotros no estamos haciendo un análisis moralista sobre la situación, pero obviamente es un análisis personal. Entonces, esta intimidad está siendo violentada, se le está violentando directamente hacia la persona, ¿sí? Entonces aquí sí encontramos elementos bastante convincentes, con una base jurídica bastante clara y fuerte, ¿no es cierto?, de cómo nosotros podríamos defender, ¿sí?, este ataque, porque definitivamente es un ataque. Más adelante la viralización, más adelante de la compartición del video, ¿sí?, y de la violación que existe sobre todos estos temas, ¿no es cierto?, también se puede evidenciar una responsabilidad. Y ahora, inicialmente, pues estamos claros que nuestros derechos sí están consagrados acá. Obviamente, no podemos decir que está hablando de derechos exclusivamente informáticos. No. Estamos hablando de los derechos propios de cada individuo, ¿sí? Avanzando con nuestro análisis jurídico, también encontramos que el Código Orgánico Integral Penal, ya desde una visión un poco más de la ley, ¿sí?, habla en su artículo 178 sobre la violación a la intimidad. Y obviamente es bastante claro, ¿no es cierto?, que
la persona que sin contar con el consentimiento, ¿sí?, reproduzca, difunda o publique datos personales. Aquí no solo hablamos del video, sino que inmediatamente el ataque fue tan violento, tan virulento, que se empezó a filtrar información personalísima, fotos de Facebook, inclusive su número telefónico personal estuvo en algún momento comprometido. Muchas personas instaban a que les llamen, instaban a que le mensajen. O sea, uno se puede imaginar la cantidad de barbaridades que le han de haber escrito a la señora, ¿no es cierto? Porque obviamente eso pasó, se viralizó no solo la información del momento, sino otra información que ya era personal de la persona. Perdón, y era datos informativos, ¿no es cierto?, que no tenían por qué estar circulando en las redes sociales, pero de todas maneras se lo dio. Digo, o sea, sería casi imposible iniciar procesos, denuncias penales para encontrar a los responsables, ¿sí? Pero eso se dio y realmente fue muy, muy fuerte. ¿Okay? El artículo 229 del mismo Código Orgánico Temporal Penal también habla sobre la revelación de información registrada, ya sea materializando la voluntad intencional de la violación o la intimidad y la privacidad de las personas. Entonces acá también estamos frente a otra lista, ¿no es cierto?, que está contemplada, es decir, esa violación a la intimidad, esa violación que se está haciendo contra la señora, ¿sí?, está claro que está tipificado y que eso está protegiendo, ¿no es cierto?, la intimidad, la buen nombre, es decir, la estamos materializando desde la Constitución hacia una ley penal en este caso, ¿sí?, porque efectivamente es bastante virulento, es bastante violento lo que sucedió. Si hiciéramos un análisis un poco sociológico, si hiciéramos un análisis desde otras perspectivas, ¿no es cierto?, nos encontraríamos con que si hay un daño, y es un daño psicológico potente, es un daño psicológico fuerte, ¿no es cierto?, el cual de alguna manera debe ser protegido. No podemos pensar que estamos en la capacidad nosotros de juzgar desde nuestra visión, ¿sí?, un acto íntimo de una persona, por más moralistas que nosotros podamos ver. ¿Ok? Entonces, constitucionalmente, penalmente, vemos que existen herramientas con las cuales nosotros podremos actuar. Y finalmente, existe una responsabilidad civil. Sí existe una responsabilidad civil, ¿no es cierto? Existen daños y perjuicios que podrían ser fácilmente comprobables desde cómo se afectó su trabajo, ¿no es cierto?, por esta viralización de los videos, cómo se afectó a su persona, su entorno familiar, ¿sí?, sus amistades, eh, el mismo escarnio público de las personas, el mismo escarnio de cómo esta señora se puede sentir, ¿no es cierto?, en una sociedad que la ha juzgado y que básicamente la ha sentenciado. Porque hemos llegado a comprobar que las sentencias han sido contra ella. Aquí hay otros elementos. El esposo prácticamente pasa desapercibido. El acompañante de la señora que está en el mismo vehículo realmente no ha tenido el escarnio público. Entonces vemos que toda la violencia, ¿no es cierto?, mediática, que la creamos nosotros como sociedad y que nosotros juzgamos, ¿no es cierto?, efectivamente le está afectando o debió afectarle a la señora. Entonces sí existe una responsabilidad civil, pero de nuevo volvemos y caemos en el mismo problema inicial, es decir, no tenemos un claro responsable y se vuelve mucho más complicado y tendríamos que tomar medidas un poco más drásticas en las cuales volveríamos a limitar a la libertad de expresión, ¿sí? Entonces, el debate sobre cuál sería la solución todavía sigue abierto y obviamente no tenemos una respuesta tajante ni concluyente sobre cómo podríamos evitar que esto vuelva a suceder y que obviamente que una persona resulte afectada como se ha demostrado que sí, que se afectó a la persona. Y como conclusión, para terminar un poco, hay dos conclusiones muy claras que les he repetido varias veces. La primera que es la imposibilidad de individualizar al responsable. No tenemos un responsable, no lo podemos individualizar, no lo podemos ver y no tenemos una evidencia que nos ayude para llegar allá. Es decir, tendremos que trabajar mucho más, ¿no es cierto?, desde la mano del derecho, ¿no es cierto?, y desde la mano de la tecnología para de alguna manera ser lo suficientemente ingeniosos, ¿no es cierto?, para proteger no solo a la persona, ¿no es cierto?, sino a toda la sociedad, porque hemos visto que esto ha afectado a la sociedad y que obviamente la sociedad se siente afectada de alguna manera y eso es lo que tenemos que evitar de alguna. Y finalmente, de otra manera,
el ISP no tiene ninguna responsabilidad porque como lo había indicado inicialmente, pues él solo me entregó una llave. Pero esa llave a mí me da muchísimas libertades y no me genera responsabilidades claras. Es decir, no tengo todavía esas responsabilidades claras acerca de qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo no puedo hacer, porque realmente parece ser, ¿no es cierto?, que este mundo del Internet es una jungla, es una selva donde cualquiera puede hacer lo que quiera y básicamente con muy pocos conocimientos técnicos podría borrar cualquier indicio de la responsabilidad que existe. ¿Sí? Espero que ha sido clara la intervención. Eh, Eso es lo que hemos podido realizar el análisis y pues queda ahí para que se siga el debate. Muchas gracias.